Sí, ya estamos. Ya estamos, empezamos, arrancamos esto. ¿Con qué? Es Porque hoy el... es un día muy especial. No, hoy, o sea, Es hoy no un año sé. muy Es un especial. año muy especial. Pero pará, segundo capítulo, novena temporada. Escúchame, ¿no? Segundo Sí. capítulo de este año. Ujú. Y miren la periodicidad, ¿no? La verdad, admirable. Todo Impresionante. gracias a la magia de nuestro productor, que en algún momento del capítulo va a decir algo. Ya nos promete. Sí, Nievieski. sí. Sigan su canal. Después tenemos que aprender a hacerlo de poner los links al final del video. Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Hoy vamos a tirar una magia técnica nueva. Ya estamos en el estudio, ya se nos escucha mejor, ya tenemos nuestro fondito y nuestras cositas. Y hoy va a haber sección, ¿sí? Que la vez pasada nos quedó medio pendiente. Así que quédense hasta el final, porque ojo cuando te vayas a San Clemente, al menos, como le dije a Bernardo fuera del aire, yo siento que no traje una joya, que traje un diamante directamente, un caso muy, muy especial, y que tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, que es un momento celebratorio. Tenemos que abrir un globo Ujú. o algo, ¿no? Sí, una vela, Ay, sí, o sea, en ese sentido como no tenemos como alma los de sombreritos, los producción. bonetitos de cumple. Una Estuvimos súper flojos. serpentina, Mm. porque este capítulo está dedicado a festejarle el cumpleaños a la ciencia ficción. No vamos a cantar. No, pero arbitrariamente también, pero no tan arbitrariamente. No tan arbitrariamente porque cuenta la leyenda, que no es tan leyenda en realidad, que allá por abril de 1926, o sea, nos pasamos por 11 días, ¿sí? Si no, quedaba justo al mes, un tal Hugo Gernsback, editor de una revista llamada Amazing Stories, como podemos ver la tapa ahora que va a aparecer mágicamente, y la conoce. Quienes son parte del grupo de ñoñes, que por lo general es quienes nos escuchan, habrán visto esta tapa miles de veces. Fíjense, es la primera revista técnicamente de ciencia ficción porque es la primera vez que va a aparecer el término, y en realidad no tampoco como después trasciende, porque el science fiction todavía no está armado. Acá Gernsback va a bautizar estos relatos como de scientifiction, que es un término que después no prosperó demasiado. Y te acordás, Bernardo, que la vez pasada te recomendé la enciclopedia de ciencia ficción Ujú. de Langford, Clute y Nichols, que está online. Y si vos entrás y buscás la entrada enciclopédica del término, de este science fiction, hay una data que me pareció alucinante, que es que supuestamente el término es incluso anterior. Gernsback decía que lo había inventado en 1915, ya varios años antes de producir esta revista, y que supuestamente aparecía en el párrafo de apertura de un texto llamado Transmisión de Pensamiento en Marte, que era el 8º episodio de un serial que producía, que se llamaba Las aventuras científicas del barón de Munchausen. Maravilloso. Gran título. Lo de. ¿Cómo dijiste que era? Cientificción. Cientifiction. Me suena a, como le dicen en Italia, fantasciencia. La fantasciencia. Fantasciencia, es la misma idea, ¿no? Claro. Cientifiction, fantasciencia. Pero después, como que no termina de pegar el término y muy rápidamente pasa a science fiction, incluso con la rayita. Y estamos hablando Sci-fi. de 1926. Después, bueno, o sea, eso sería tipo siglo XXI, ya Donna Haraway hablando de las siglas SF, ¿no? Y todo lo que se puede. Bueno, que también va a referir a ficción especulativa, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo del capítulo ponernos técnicos con el tema de la etiqueta. Podemos volarla. Aunque técnicamente le estamos festejando el cumpleaños al término. Exactamente, porque
Bueno, aparecía recién en la revista los cuentos, ¿no? Que incluye este primer número son de Wells, de Verne y de Poe. O sea, todo era del siglo anterior. Así que sí, nace la etiqueta para, bueno, tratar de agrupar estos textos que estaban circulando de un modo como más desorganizado, si se quiere. Ahora lo loco es que esta revista es la típica revista pulp, ¿no? Es la revista barata, hecha con pulpa de celulosa, que era parte de un compendio enorme de otras revistas que tenían historias de aventuras, ay, no me sale, de llaneros, de tipo western, de fantasía, ¿no? Y entonces, en realidad no deja de ser como una estrategia editorial para especializar la publicación y también construir un público lector. En ese sentido, hay dos cositas nerds también que quería traer con respecto al término. Una es cuando llega a la Argentina, ¿no? Como la traducción literal de esa contracción de science fiction que terminó siendo science fiction, y que traduce nada más ni nada menos que Paco Porrúa, creador de la editorial Minotauro, pero también, por ejemplo, el editor que publicó los primeros textos de Cortázar o García Márquez. O sea, para quienes estamos en el mundo de la ciencia ficción, Paco Porrúa es Minotauro, pero en realidad para la literatura latinoamericana, Paco Porrúa es el boom latinoamericano. O sea, es un tipo que revolucionó el campo de las letras en la década de los 50 a los 60, y en 1955 publicó Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, con prólogo de Borges, y le puso la etiqueta editorial a la colección, traduciendo ciencia ficción. O sea, yo estoy escribiendo la tesis de esto, así que podría estar 3 horas hablando del problema de los términos, no lo voy a hacer, pero sí quiero traer una cosita de Borges que me traje del prólogo, hablando del término, ¿no? En realidad Borges hace su prólogo pensando en crónicas, no en la colección necesariamente. Entonces dice en el prólogo, ¿no? Science fiction, o sea, se queda con la primera versión, es un monstruo verbal en el que se amalgaman el adjetivo scientific y el nombre sustantivo fiction. Jocosamente, el idioma español suele recurrir a formaciones análogas. O sea, como un poco como habilitando, ¿no? También, esta etiqueta tan especial sintácticamente, acá se están abriendo las medialunas, que tiene que ver con... Así un ruido bárbaro. Que tiene que ver con poner, bueno, dos sustantivos que funcionan casi como un sustantivo y un adjetivo, ¿no? O sea, que establece una relación sintácticamente no posible, pero que de pronto se influyen el uno al otro, y entonces, bueno, después vamos a tener todo el lío de hasta dónde la ciencia, hasta dónde la ficción, a lo largo de sus 100 años de historia, que es lo que estamos hoy festejando. Porque me parece que una de las cuestiones súper importantes de la aparición de esta revista es la creación de lo que se conoce como fandom, ¿no? El fanatic domain, que es un lector muy especial porque es un lector participativo. No es un lector que se queda en la pasividad y lo interior, sino que es un lector que busca compartir ideas, que busca opinar, que le interesa no solamente la literatura, sino también le interesa la ciencia. Entonces, en las secciones de cartas que se arman en estas revistas, aparecen tanto, digamos, ideas que tienen que ver con la literatura, pero también ideas científicas que se llevan a cabo, y me parece que eso es algo que es súper especial y que antes no estaba de la manera en la que empieza a aparecer con estas revistas, y con esta revista específicamente, donde se genera un lector extremadamente activo y un lector que busca la modificación y busca estar dentro del campo de la literatura. Sí, las revistas de ciencia ficción de las primeras décadas y también en las primeras de la Argentina
a partir más o menos de la primera, que es de 1947, va a tener siempre una sección de ciencia y un correo de lectores, ¿no? Ahí donde la gente va a opinar sobre los textos de las ediciones anteriores, va a poder comentar cuestiones que les preocupan sobre justamente el estado del género, ¿no? Creo recordar que aparece, ahora no me acuerdo en cuál, si en un péndulo, por ejemplo, o en una de las Minotauro de la segunda época, una carta que manifiesta cierta preocupación porque la ciencia ficción es leída y es escrita y está como dirigida particularmente a un público masculino, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres? El fandom acá en Argentina, que estuvo nucleado muy fuertemente en el CACIF, en el Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, que tuvo sus propias publicaciones, sus propios fanzines, y durante los 90, sobre todo fines de los 80 o 90, fue muy activo, nace de un correo de lectores también, ¿no? En el que un escritor, editor y lector envía una carta y dice: viejo, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo? Entonces lo que sí, es total. Esto que hoy en día para nosotros quizás es más accesible gracias a las redes sociales, o de ver, ¿no? Tipo, ¿qué pasa con las series? Nunca hablamos de Lost en este podcast. Qué terrible, ¿no? No sé si la hemos mencionado. Tenemos un trauma muy fuerte, sobre todo Bernardo. Yo ya lo superé, la volví a ver, la perdoné en mi corazón. Le perdoné el final, ¿no? Todo lo demás, que es espectacular. Pero, por ejemplo, Lost fue una de las primeras series que tuvo un público recontraactivo, que incluso accedía a un material extra que producía bueno, nada, como el fenómeno también de lo que pasa hoy con las narrativas más multimediales. Pero estoy pensando que capaz alguna analogía hoy es cuando cancelan una serie en alguna plataforma, que había pasado con Sense8, con las de las Wachowski, o la de una de las Wachowski, no me acuerdo, y la gente se recontra enojó, se organizó y logró que hicieran un capítulo como de cierre para que la serie no quedara inconclusa. El capítulo, una porquería, dicho así. Perdón, yo vengo acá, productor, a opinar. Pasó lo mismo con Firefly. Me gusta mucho el gusto, o sea, me gusta mucho el efecto de la voz en vivo que viene. Pasó lo mismo con Firefly, que era una serie de 6 capítulos, que también la cancelaron porque no veía nadie, pero los fanses, la comunidad de fanses logró que hagan una película al respecto. No sé si la conocen a la serie. ¿Es la de Nathan Fillion? No. Es la de Nathan Fillion, sí. Sí, exactamente esa serie. Sí. Que la película tiene otro nombre, que en este momento no recuerdo, pero Firefly fue eso, era una serie que al final la cancelaron, pero hubo tanto ruido alrededor que... Claro, captó un núcleo bien fiel, que estaba dispuesto a todo, ¿no? Porque va a pasar eso también con el fandom de la ciencia ficción, que de pronto, bueno, va a tener a veces cierta actitud un poco patoteril, que hace que quienes no estén dispuestos a militar en sus filas o morir, capaz se alejen más del género, o ante la etiqueta prefieran retraerse, ¿no? Como, no, ciencia ficción, no, prefiero que no. Sí, bueno, yo estaba pensando en otra que se llama Jericó, que también la cancelaron después de la primera temporada, y como se nombra como un acto de rebeldía la palabra en nueces, todos los fans mandan a la productora cartas con nueces adentro y logran que estiren la producción, no sé, 7, 8 capítulos más para darle un cierre, pero es también pésima porque no le destinan nada de presupuesto y al final es prácticamente 2 personas sentadas en una silla contando la trama de lo que va pasando. El cierre es una cosa así, horrible. Rosa lo medio psicopático, ¿no? Lo de las nueces, como... Totalmente, eso ¿no? Y la cabeza del caballo en la cama cuando te despertás es como que está ahí muy cerca, ¿viste? Es medio mafioso, es un paso, es pasar del mundo vegetal al mundo animal, nada más. Bueno, después hay que, otro día también hablar de esto de que
de que los fans nunca quedan conformes, ¿no? Por lo general. Y también del modo de producir Sí. hoy historias que hace que por lo general nadie pueda quedar satisfecho porque la historia queda en el camino y bueno, o sea, quien se comprometió con la historia no es importante si no dan las métricas. Eso pasa mucho. Pero volviendo a las revistas Pulp, ¿no? Que de alguna manera un poco generaron ese espacio para un movimiento que hoy vemos más mutado. Y hay tanto para decir porque son 100 años, ¿no? Del género. Y yo quería volver con esto porque conozco mucha gente que dice, yo no leo ciencia ficción o no me gusta la ciencia ficción porque automáticamente el término lleva a una cosa muy reducida que tiene que ver con los hombrecitos verdes o, no sé, las naves espaciales o cierta zona de la ciencia ficción que no es toda la ciencia ficción porque ningún género, ninguna corriente estética puede sobrevivir 100 años haciendo dos cosas, por ejemplo, o haciendo siempre lo mismo. Entonces tratamos de traer para la celebración algunas cosas especiales que han pasado en el género. Yo me voy a ir como la década de los 50 a comentar dos cositas y una ya del siglo XXI y vos nos vas a traer algo raro, ¿no? Que es la ciencia ficción fuera de la literatura. Sí, esa es mi premisa de hoy. Buscar otros lugares donde aparece la ciencia ficción, otras formas de arte que no son la literatura, porque generalmente la ciencia ficción la tenemos asociada y explota más en la literatura y lo audiovisual. Entonces yo voy a plantear ahí determinadas influencias de la ciencia ficción, específicamente en la música. Y ya adelantamos que nos van a quedar mil cosas por pensar, así que tiene que tener una parte 2 este capítulo porque, de vuelta, creo que lo merece. Y aparte así no nos pasamos mucho de tiempo. Así que arranco. Arranco con una peli. Con una peli que es una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Them, o La humanidad en peligro, de 1954. El director es Gordon Douglas. Y entre 1935 y 1977, que es las fechas durante las que él tuvo su carrera en el cine, dirigió 100 películas. Todas de género. Hizo cine negro, hizo ciencia ficción, hizo western. Ahí es donde le fue mejor. Pero hace esta película que para mí es fabulosa y que si ven el póster me pueden llegar a decir como, ay, pero Animales Gigantes ya lo vimos 1000 veces, ¿no? Pero esta es para mí pionera y es muy especial. Y sí, son hormigas gigantes. Es un momento en el que el cine de ciencia ficción está como bueno, afianzándose, ¿no? Y ya vamos como unos, no sé, 20, 25, 30 años de la circulación en revistas, en antologías. La parte literaria está pasando como por su Golden Age. Y el cine está buscando, ¿no? Y está como consolidando formas narrativas. ¿La viste ver? No. Bueno, yo quiero, o sea, mi mayor deseo es que todos vayan a ver Them, porque es realmente una joya. Les tiro un dato raro. Aparece Leonard Nimoy, muy jovencito, haciendo un papel así muy, muy, muy menor. Después les vamos a subir el video, porque encontré un video del recorte. Y hay hormigas gigantes, es así. Pero no hay hormigas gigantes al modo ilógico o irracional. Al principio no se sabe. Tiene un gran comienzo la película, que es en blanco y negro, con un paneo del desierto norteamericano.
que ya nos pone, si estamos en 1954, como en un campo temático, si se quiere, ¿no? Porque el desierto, vos ves el póster, ¿no? Decís, bueno, voy a ir a ver La humanidad en peligro. El título, el póster, y arranca con un desierto. ¿Qué te da esa cuenta? La humanidad en peligro, título, desierto. 1954. ¿Qué le preocupaba? Pruebas atómicas para mí. Exacto. Yo iba a nombrar a Godzilla. Bueno, pero Godzilla no está Bueno. en Estados Unidos. No, pero es el mismo año y es un claro Pero ejemplo surge de las pruebas atómicas. Pero también. surge de las pruebas atómicas. Claro, pero esa es como la versión de al que Acuática. cayó la bomba atómica, ¿no? O sea, Claro. es que es un monstruo. Bueno, tenemos que hacer un especial de Godzilla porque nuestro productor, aparte de ser un divino, es un gran fan de Godzilla y está llevando a cabo una tarea monumental. Muy divertida, para nada pesada y que recomiendo a todo el mundo, que es ver todas las películas de Godzilla en orden cronológico. Así que este año va a salir un capítulo Maravilloso. en el que lo ponemos a Nieve acá y que Con va sus a muñecos de Godzilla. contar. Porque, Porque no sé, este año, el próximo, sale una nueva película de Godzilla. Sí, están saliendo nuevas películas de Godzilla en el nuevo Monsterverse, como hubo un universo de monstruos de Universal, de hace Frankenstein, Sí. el Hombre Lobo, etcétera, etcétera. Hay un monstruoverso en el cual está incluido King Kong, Godzilla y todos sus amigos / enemigos, dependiendo del año en el que estén viendo Godzilla. Pero me acordé de esta película porque es del mismo año y también son bichos gigantes Claro. en blanco y negro. Pero además hay una línea japonesa que está sacando nuevas películas, Sí. no de Universal, sino, por ejemplo, Godzilla -1, creo. Claro, está -0. la sección japonesa que obviamente es altamente superior. Esa es buenísima. en los viernes de monstruos subimos muchos memes de Godzilla, hay mucho material, el algoritmo me sugiere muchas cosas y hay uno que es como el de la campera, el meme de la campera naranja, dice Godzilla cuando, no sé, atacan Estados Unidos, Godzilla cuando atacan Japón, ¿no? O sea, es un monstruo bueno, vamos a decir, es un monstruo que puede ser bueno, es un monstruo que a veces protege. Bueno, en este caso no, las hormigas gigantes son una amenaza clara, pero esta película es muy particular porque tiene como algunas cositas que realmente la ponen un poco más adelante de su época. Una de ellas es que una de las protagonistas es una mujer científica. Entonces, tú decís, cine clásico, ciencia ficción de los 50, a mí también me parece interesante para pensar dónde se solidifican esos prejuicios y en realidad si es que efectivamente es así. No te digo que ella es la que salva el día. Está el héroe más musculoso, está el padre de la chica que también es científico, pero ella está ahí, ella es inteligente, ella interviene, ella va al campo. No me anoté el nombre del personaje, pero no importa. Es el interés romántico, hay amor heterosexual, pero hay una mujer científica en una película en la que todavía, para la ciencia ficción, la ciencia puede resolver los problemas. Entonces, si el problema es que en el medio del desierto, se estaba hablando del comienzo, ¿no? Tenemos este paneo del desierto espectacular y aparece una niña que ahora la voy a mencionar ahora en un ratito porque aparece en otra película de la época que también me gusta mucho, como desorbitada, como medio catatónica, y una pareja en auto como que la rescata, no entiende de dónde corno salió y se empieza a escuchar de fondo un sonido medio como de interferencia, como un pitido muy agudo, medio insoportable de escuchar. Y si bien ya en el póster aparece la hormiga gigante, te hacen una especie de spoiler, y bueno, tantos años después no me considero que les estoy arruinando el plot de la película, la hormiga tarda en aparecer, la hormiga gigante, y está muy bien, están muy bien hechas. Están muy bien hechas porque aparte es un animal, no sé, como fácil de hacer gigante. O al menos, no sé, los muñecos funcionan. De la misma época más o menos es Tarántula. Y no es tan buena, para nada, los efectos no están buenos. Bueno, y básicamente descubren que esas hormigas son una consecuencia de todas las experimentaciones con
con energía nuclear que están haciendo en la zona. Y lo otro que tiene para mí bastante interesante es que obviamente quiere matar las hormigas, ¿no? O sea, una vez que entendieron qué es lo que está sucediendo, como les decía, la ciencia viene a dar la respuesta, ¿no? De una forma muy clásica, aparte en la película, ¿no? Como que se interrumpe la trama y se sientan todos a ver un video. El padre de la chica científica, que también es un científico, dice, bueno, les voy a mostrar este documental sobre las hormigas para que vean cómo se comportan y entendamos entonces dónde tenemos que ir a atacarlas, ¿no? El tema de la reina, la colonia. Y entonces vos ves el documental que están viendo todo y listo, entendiste. Y obviamente tienen que ir y matarlas, aunque te da un poco de pena, porque, bueno, son adorables de alguna manera. Pero al final hay una crítica, hay una autocrítica de la humanidad. O sea, la humanidad está en peligro, pero la humanidad también se la buscó un poco, ¿no? Y esto también aparece en algunas de las otras películas de la época que voy a mencionar. Porque el link que hago es con la actricita esta. Ay, que no me anoté el nombre, mira lo que soy. Después lo podemos buscar rápido. Que en 1958 protagonizó junto a otros niños The Space Children, de un tal Jack Arnold. ¿Te suena este director? Que no hizo tantas películas como Gordon Douglas, pero hizo un par de películas bastante clásicas. Una de ellas fue protagonista de nuestro primer capítulo. Ah, ¿El monstruo de la laguna? Exacto. Es el director de La criatura de la Laguna Negra del 54, de una película que también me encanta, que está muy bien hecha, que es The Incredible Shrinking Man. No me acuerdo cómo es la traducción. Sí. Del libro El hombre de Matheson. menguante. El hombre menguante, el libro de Matheson. Está espectacularmente hecha, de 1954. La niña se llama Sandy Desher. Después es del 57, El hombre menguante. It Came from Outer Space del 53 y la que mencionaba antes, Tarántula del 55. Todas de alguna manera tienen alguna pregunta, salvo la del hombre menguante, pero tienen alguna pregunta acerca de qué está haciendo la humanidad y qué monstruos está creando, ¿no? Muy la pregunta que está en la cuna del género antes de tener etiqueta, que es la obra que tenemos que mencionar por contrato, yo creo ya casi todos los capítulos, que es Frankenstein, de la Mother Mary Shelley. ¿Qué es esto, no? ¿Hasta dónde la ciencia? Lo que pasa es que es una época en la que todavía la ciencia puede resolver, ¿no? A diferencia de lo que va a pasar ya en nuestra época, o bueno, no sé, en la segunda mitad del siglo XX. Siento que hablé un montón seguido. No, está bien. Te estamos escuchando atentamente porque va súper bien. Bueno. Ibas a hablar de la película esta de los chicos. No, bueno, ahí ¿no? también están en el desierto. Los pibes son hijos de milicos y científicos que están ahí en una de esas, no sé, como mini ciudades que arman en Estados Unidos para investigar cosas. Y esa es de Aliens. Es la de los chicos que controlan la mente de alguna manera, que están todos unidos medio encuentran como una colménicamente. Encuentran como una especie de agua viva del espacio que medio como que conecta con ellos mentalmente, yo qué sé. Pero también tiene algo que me parece buenísimo, que es que ese ser un poco les viene a advertir acerca del destino de la humanidad, de cómo se está como autodestruyendo la humanidad, cómo está atentando contra sí misma. Y ahora no me sale la película El día que la Tierra se detuvo, es que también, ¿no? Viene el alien y les dice, che, déjense de joder. Sí. Que es en un punto también o sea, comparte un poco el espíritu de La infancia del mundo. Libro del cual también tenemos un capítulo. ¿Viste alguna de todas estas que mencioné? Sí, la de los condenados. Bueno, yo estoy casi seguro que vi la de la criatura de la laguna, la vi. La de los la de los chicos, estoy
casi seguro de que la vi. Creo que hay una versión posterior con Christopher Reeves. Con Hay Superman. una Venganza de la Criatura de 1951 que, según un dato que encontré, no lo chequeé, pero sería fabuloso, es el debut cinematográfico de Clint Eastwood. Ah, Puede ser. impensado. De alguna manera relacionado, porque y es un poquito anterior, quería traer un cuento, que es un cuentazo, que ese es raro, sí, rarazo. Lo pueden encontrar, está para bajar el libro en PDF, el libro de cuentos en el que se incluye de un autor británico y norteamericano, o sea, como de doble nacionalidad, británico y norteamericano, que se llama William Tenn, que el libro se llama Los mundos de William Tenn, y el primer cuento que está ahí antologado es Brooklyn Project, o Proyecto Brooklyn. También, el título es bastante sugerente, está dialogando con la misma preocupación que estas películas que veníamos mencionando, que es la manipulación de la energía atómica, y esta posibilidad que la humanidad tiene todo el tiempo de reventarse a sí misma. Es un cuento sobre viajes en el tiempo. Es un cuento con mucho humor, porque hay algo que cuando se piensa en la ciencia ficción de la década de los 50 o en de las primeras décadas del género, se piensa en la hard science fiction, ¿no? Como en estas narraciones que tienen como mucha datadura, pero había también un componente muy grande de humor. ¿Cómo es el de Marciano Vete a Casa? Frederick Poole. Frederick Poole, no. Frederick Frederick Poole. Poole. Frederick Poole es graciosísimo. Marciano Vete a Casa es una invasión de aliens que vienen a molestar a la gente. O sea, hace que, no sé, como que hace que Rick and Morty parezca algo un poco original en un punto, porque ya también en la década de los 50 están imaginando reversiones de los lugares comunes, ¿no? Que se estaban consolidando, por su naturaleza de género, ¿no? Por su naturaleza de literatura de género. Entonces, yo voy a hablar un poquitito de otra persona que creo que es un poco más joven, viene un poquito después, que es Robert Sheckley, que también explota muchísimo el humor y sobre todo el humor absurdo, ¿no? Es más de los 60, más psicodélico, claro. Pero tiene la misma, es esto. Y pasa algo en los 50, que de lo que voy a hablar después y lo dejo como así. Ok. Bueno, este es un cuento corto, es un cuento de viajes en el tiempo, y la verdad que creo que es una de las cosas más originales que leí de viajes en el tiempo, porque la escena es un milico científico que está anunciando la implementación del proyecto Brooklyn frente a 12 periodistas. Está como una especie de conferencia de prensa. Dice, bueno, inventamos una máquina del tiempo, ¿sí? Podemos viajar en el tiempo. Y vamos a viajar al pasado. Entonces, la escena principal es la de los periodistas haciendo preguntas, como si fuera, no sé, la conferencia de prensa de Adorni, por ejemplo, ¿no? Uno le pregunta en un momento, y hay un proyecto Manhattan, y ahora hay un proyecto Brooklyn, y no hay un proyecto, no sé, de Ohio, Cascada. yo soy de ahí, dice, ¿no? Bueno. Y léanlo el cuento, pero algo tengo que contar. Hay cierta ambigüedad acerca de si esa máquina del tiempo funciona o no, y la duda que se establece es cómo resolvieron esto de el viaje al pasado que termina modificando el presente, que termina modificando la línea temporal. No hay ningún problema, esto está chequeado y está tan bien hecho narrativamente que al final ni siquiera son humanos y ni siquiera hablan. ¿Sí? O sea, efectivamente todo el presente de la escena cambió, pero está hecho con mucho humor, muy fluidamente y con mucho ingenio. Y además demostrando, una de las hipótesis acerca del viaje en el tiempo que elabora la ciencia ficción, ¿no? Que es una cosa que, lamentablemente, o no, todavía no se ha puesto en práctica. Quédense para la sección. Quédense para la sección, ojo cuando te vayas, porque tengo ahí la data.
Pero bueno, ¿no? Esto de los viajes en el tiempo que establecen paradojas, ¿no? Porque, bueno, si yo estoy en el pasado cuando antes no lo estaba, algo de la línea temporal se altera y entonces el presente también cambia. Y entonces lo último que quería traer como rareza, y ya llegando al siglo XXI, en los primeros 2000, una película de 2004, que es la ópera prima de un tal Jane Carruth, que guionó, dirigió, produjo, montó, musicalizó y protagonizó esta película, se llama Primer. ¿Esta la viste o no? Sí, la vi. Y la pregunta es si la viste. ¿La entendiste? No me acuerdo nada. Yo la vi como 3 veces. Es una película que no puedo comprender. Me encanta, me produce Porque fascinación. la vi hace 20 años. Entonces... Es como una película de culto, pero te juro, no se entiende nada. Quizás porque este Carruth es matemático. Y entonces el tipo efectivamente está pensando la cosa a otro nivel. La película se hizo con $7.000. Dura 1 hora y 20 y se filmó en 5 semanas. Actuó él, un par de actores y después familiares y amigos. Y es realmente una de las películas más, no sé, como inteligentes sobre el viaje en el tiempo y que se preguntan más sesudamente, en efecto, qué pasaría con una máquina del tiempo y cómo podría producirse una máquina del tiempo. Porque esto es lo interesante y lo que tiene que ver con el conflicto de la película, es que son 4 amigos que trabajan para una empresa y en su tiempo libre, en el garage de uno, nada, como saben cosas de matemáticas, física, ingeniería, lo que fuera, dicen, bueno, a ver, probemos. Hagamos una máquina casera del tiempo y veamos cómo funciona y veamos si efectivamente podemos viajar en el tiempo. Lo que empieza a pasar es que el tiempo se refracta, se fragmenta y ellos en un momento son capaces de verse cuando van y vienen en el tiempo, como que se duplican. Bueno, y ahí va todo el problema de la película. Es una de esas obras de ciencia ficción y sobre todo de viaje en el tiempo, a mí me pasa en particular que como que te duele el cerebro tratar de pensarlo, ¿viste? Como tratar de entenderlo, pero es tan disfrutable, ¿eh? Y vos te das cuenta de que hay algo ahí que está pasando que es muy especial. Sí, a mí me duele el cerebro cuando trato de hacer divisiones por más de un dígito, así que sí, a mí me costó muchísimo esa película y la tengo bastante borrada, pero... Mira, poné la otra imagen que había preparado, por favor, Produ. Hay como, no sé quién lo hizo realmente, como una especie de presentación didáctica de cómo funciona el viaje en el tiempo en esta película. Después lo podemos subir al Viernes de Monstruos. Bueno, es como una especie de instructivo, ¿no? Que va paso por paso tratando de seguir al personaje, y además es algo tan del género que tiene la película, que es lo limitado. El invento, en este caso la máquina del tiempo casera, no funciona funciona con un montón de límites y reglas muy específicas. Creo que, no sé, no pueden viajar más de 6 horas, o si se pasan de tal horario se tienen que quedar durmiendo dentro de la máquina del tiempo para no coincidir con sus otros yo. Ahora estoy pensando rápido, no las había preparado, pero 2 películas de viajes en el tiempo, una muy reciente que es japonesa, que hasta hace poco estaba en Netflix, más allá del infinito de los 2 minutos. Te debo el título en japonés, que son un grupo de amigos que descubre que puede viajar al futuro, pero solo 2 minutos. Solo 2 minutos en el futuro. Y toda la película está hecha en un gran plano secuencia. Con algunas trampitas, pero está muy bien hecha. Y después Lola. No sé si la vieron, que son 2 hermanas que durante la Segunda Guerra Mundial inventaron una máquina del tiempo y se enteran, creo que son los nazis o los ingleses, la verdad no me acuerdo, y les piden colaboración. Y las alteraciones que hacen en la línea temporal, no, creo que colaboran con los británicos. Entonces, por ejemplo,
van adelante del tiempo, ven cuáles eran, no sé, los movimientos alemanes y entonces evitan bombardeos y cosas. Entonces la guerra rápidamente toma otro rumbo y en la alteración que hacen de la línea temporal terminan produciendo monstruos como una especie de David Bowie nazi. Está la canción incluida, es buenísima, es muy original. Se llama Lola. Y también es una película indie, o sea, las tres son películas indies muy chiquitas, como con muy poco presupuesto y mucha imaginación. Perdón, si puedo sumar una tercera, Bill and Ted, Billy Ted Excellent Adventure, que es una película de viajar en el tiempo. La de Keanu Reeves. Sí. ¿Sabes que no la vi? Sí. No, Son maravillosas. Las tres. A mí me gustaron las tres. Sacaron yo conozco dos nada como más. una continuación ahora hace poco. La 1 y la 2 son de los 90, ¿no? Sí, fin de los 80, 90. Y la tercera la sacaron hace 3-4 años, pero evidentemente es un reencuentro de los actores para divertirse un rato o algo así. Y ahí las reglas como que no cuentan tanto, pero es como las cagadas que se mandan. Viajando en el tiempo, en un momento se encuentran con la muerte, que es como una clara referencia al séptimo sello. Y después cuando vi el séptimo sello dije, esto es lo de Bill and Ted. Claro, fuiste al revés. Claro, porque hacen apuestas y hacen juegos con la muerte. Es muy divertida, Bill and Ted. Claro, es un muy buen ejemplo también de ciencia ficción y humor. Y la música, porque ellos son músicos y, claro, ellos tienen una banda. Y con toda la gente que van encontrando forman una banda de música. Así que Y quedamos justo en la entrada de la música, a ver, mirá. Exactamente. Justo. ¿Querés que empiece? Por supuesto. Bien. Vos hablaste de la persona que empezó todo esto de la ciencia ficción como colectivo, como comunidad, que es Hugo Gernsback. Y Hugo Gernsback, además de ser editor y eso, era inventor. E inventó un instrumento musical que se llama staccatone, que incluso lo publicitó, y hay publicidades que no sé si se están, porque yo no veo lo que aparece en pantalla. Pero, acá aparece la máquina de staccatone. Claro, la máquina. Y en la siguiente está la publicidad. Es la máquina que es es un protosintetizador. En 1924 hace esto, que el sintetizador va a tener su apogeo entre los 70 y los 80, principalmente en los 80. Pero en 1924 él ya pensaba un protosintetizador que estaba organizado a partir de lámparas. No tengo idea de cómo funciona. No tengo idea si efectivamente funcionaba bien, pero me pareció una buena forma de entrarle a esta sección. Que la ¿estará en algún museo o algo? A ver, no sé. Vamos a buscar nosotros mientras seguís hablando. Está bien. La primera parte es lo que pensé como la ciencia ficción en la música. Y uno podría hablar de David Bowie y Odisea en el espacio, o la saga de Ziggy Stardust, o hablar de la banda sonora de Flash Gordon que hace Queen, que es una película que de chico me encantaba a mí. Me gustaba muchísimo. Sí, a mí me gustaba mucho, y que, o sea, me causa mucha ternura ver, pero que no sobrevivieron los efectos especiales muy bien en el tiempo. Amaba pero Flash Gordon de chiquita. Malo como ese Ming. Y yo gané entradas para el Parque de la Ciudad diciendo quién era el enemigo de Flash Gordon en una radio cuando tenía 7 años. Era como de bigotes, ¿no? Y mi madre nunca me llegó. El emperador Ming. Un poquito de racismo por aquí, un poquito de racismo. Sí, un poquito. Está como muy de dorado, ¿no? Sí. Sí. Es muy racista la construcción. Y que el origen de este Flash Gordon es de revistas pulp también. O también, no sé, uno podría hablar de Paranoid de Black Sabbath, que es el segundo disco que sacan en 1970 y que tiene toda una impronta de ciencia ficción. El primer disco de ellos tiene una temática como más fantástica, brujería, hechizos, y la segunda es
plenamente ciencia ficción, estados súper controladores y opresivos, las relaciones entre el ser humano y la máquina, pero yo lo que quiero hacer es hablar de algunas referencias de grupos de los 70, quizás no tan conocidas, porque esto ya, no sé, yo creo que se abundó, incluso nosotros hemos hablado en algún momento de esto. Así que yo quiero empezar con Jefferson Starship, que es bueno, en realidad es Paul Cantor y Jefferson Starship, porque el primer disco que saca, él le pone Paul Cantor and Jefferson Starship como concepto, y este disco lo saca en 1971 y después él arma la banda en el 74 como Jefferson Starship, que tiene un nombre muy parecido a la banda de los 60, Jefferson Airplane, que es una de esos grupos de música que se ponen cuando alguien se droga en las películas, ¿no? En una película, en una serie, cuando alguien empieza a drogarse y está medio alucinado, generalmente ponen White Rabbit. Es la canción de White Rabbit, claro. Exactamente. Y ponen ese tipo, porque ¿Y vos en decís los que tendrían 60, que poner este disco? ¿Para drogarse? ¿No? Ah. No, porque esa etapa psicodélica o muy psicodélica era muy de los 60 de ellos. Y él, cuando se desarma el grupo de Jefferson Airplane, empieza a pensar este disco solista que se llama Blows Against the Empire, que lo sacan en 1971 con él y su esposa, aunque la esposa participa menos porque justo estaba embarazada, entonces no podía participar tanto, pero la voz de ella es la voz de la psicodelia de los 60, es una de las voces de la psicodelia de los 60. Y acá ellos abandonan un poco esa psicodelia y bueno, y traigo esto porque Philip Dick en sus últimos años dijo que le gustaba mucho este grupo. Mira. Y ya que se pongan Jefferson Starship, ¿no? Ya habla de un concepto muy distinto al del aeroplano, al del avión. Y este primer disco lo traigo primero porque la tapa me parece hermosa, y yo pensé que me maté buscando quién era la persona que la había dibujado, pero resulta que Paul Cantor se la robó de una lata de galletitas rusa. Que él dice que, bueno, que durante los 70 y durante los 60 le hicieron tantas copias de sus discos los rusos, que él les iba a robar algo. Entonces pone esa tapa y es una tapa hermosa, que yo creo que es de alguna leyenda rusa con del pájaro de oro o algo así. Bueno, es una tapa bellísima, y además este disco es un disco conceptual. Y es un disco que habla de un grupo de personas que secuestra una nave y se va de la Tierra para escapar de un estado opresivo. Hay una crítica fuerte a Estados Unidos y la sociedad estadounidense y la opresión que sentían, y entonces es todo una mezcla de folk, rock ya un poco progresivo, algo, pero principalmente folk, ¿no? Es muy folk, con canciones que van contando todo el periplo de este grupo, que se va en una nave afuera para escapar de la Tierra. Y lo que me parece súper interesante de esto es que este es uno de los pocos discos de música que fue nominado a un premio Hugo. Los premios Hugo, que es por Hugo Gernsback, son los premios que se dan a las obras de ciencia ficción. Y hay una categoría que es presentación dramática, y este disco estuvo nominado y es un discazo. A mí me encanta, lo recomiendo, pónganlo. Si les gusta esta música. Te hago una pregunta, porque Sí. yo sé que vas a mencionar varios, ¿no? Pero pensaba en lo que decías, que como que el disco es conceptual y cuenta una historia. O sea, no sé si siempre pasa, pero pensaba, la ciencia ficción se mete en la música y aparece lo narrativo, ¿no? Uh-huh. No sé si siempre en todos los casos que trajiste va a pasar, pero como que
aparece la historia. No solo como concepto. No en todos los casos, pero esto que decís para mí es muy importante porque hay un cruce específicamente del que voy a hablar después, pero que el centro es eso, es contar una historia. Después agregué otro de Jefferson Starship que me parece interesante, que es de 1984, que se llama Nuclear Furniture, que la tapa también me gusta mucho, que es solo una silla verde fluorescente en el medio de la tapa del disco, y que lo agrego porque es de los que encontré, es el único disco, o sea, de los que seleccioné, si bien hay otras, pero en este tipo de discos es la única mujer que hace un diseño de disco. Se llama Camille de la Rosa, que es una mujer filipina, y me parecía interesante porque acá ya la exploración de Jefferson Starship pasa a otro lado que es muy de los 80, ¿no? El flujo, la cuestión radiactiva, pero de una manera distinta. Y después me parecía interesante, si bien es un grupo muy muy conocido, que es Queen, hablar de la tapa del disco News of the World. Es un disco que sacan en 1977 y que, como se ve, tiene un robot gigante con como habiendo matado al grupo, ¿no? ¿Vos en otro Están capítulo ahí Brian contaste que esto te daba mucho miedo o esto me lo contaste a mí afuera de los capítulos? Ay, no, no. ¿O no yo eras fui. vos? No era yo, pero yo recuerdo esa conversación. Aterrorizado con esta que tapa. Le daba mucho miedo esa Pensé que tapa. eras vos. Recuerdo, no sé. Pero esta tapa la elige Roger Taylor, que es el baterista, que es muy fanático de la ciencia ficción, incluso incluye un tema horrible en uno de los discos anteriores, que es Una noche en la ópera, que es un tema que se llama I'm in love with my car, que es como el tipo enamorado y cantándole una canción de amor a una máquina. Horrible, un tema horrendo. Transhumanismo. Sí. Pero, claro, pero el tipo era como muy fanático y estaba obsesionado con con esta tapa de una revista que es de una revista de ciencia ficción del 53, que es muy... O sea, van a ver que es muy muy parecida, que el robot es prácticamente el mismo, que solo tiene en la mano a su creador, ¿no? Y al que ha matado, y que esto ilustraba un relato que se llama Puedes arreglarlo, padre, una cosa así era. Y ellos lo que hacen es contactar a este ilustrador de los 50 y le piden que haga la tapa. A mí esto me parece muy interesante. Claro. Claro, ¿no? Contactan al dibujante y les pide le piden que haga la tapa, y me parece que es muy interesante esta relación entre los 70 y los 50, como rescatar cuestiones que tienen que ver con la ciencia ficción de la etapa dorada, ¿no? En los 70, y tratar de reinventarla o reelaborarla. Y después, los puse solamente para hablar de lo mucho que me gustan estas tapas. Sí, vibras Blade Runner también, ¿eh? Sí. ¿No? Cuando lo sí. Quiero que sepan que en este momento están dando Blade Runner en el Colón con Orquesta en Vivo y me lo estoy perdiendo. No. Yo no me enteré. Bueno, Bernardo está en otro país. Claro. ¿Pero te lo estás perdiendo por nosotros? No hagas nunca más eso. No, porque ya cuando me enteré había entradas que no estaban buenas. 3 millones de pesos. No, o sea, eso ya de por sí, pero igual vale la pena. Pero el paraíso. Claro, había entradas como re feas y dije, la verdad que no tiene sentido ver la película mal. Las buenas entradas son las primeras que vuelan. Yo fui a ver Odisea en el espacio con Orquesta en Vivo. Es una cosa que te querés morir. Y no tú también bien. Eso tiene que ser buenísimo. Es muy culto nuestro producto. Quería nombrar yo, si puedo, tengo el permiso. Ustedes me dijeron que podía hablar, cagaron. Sí, pero para la próxima te ponemos una cámara. Por favor, no quiero más cámaras.
Hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama Coheed and Cambria, no sé si la conocen. Lo googleé para tener bien, El nombre. bien escrito. No, bien escrito de qué se trata. La mayoría de los discos de Coheed and Cambria son álbumes conceptuales que narran la saga de ciencia ficción The Armory Wars, creada por el vocalista Claudio Sánchez. La historia, adaptada a cómics y novelas, sigue la vida de Coheed y Cambria Kilgannon en un universo de 78 planetas, lidiando con el villano Willem Ryan. Casi todos sus discos narran la saga esta de ciencia ficción que fue creada por el mismo vocalista y de los cuales hay cómics y libros. Y es una banda de rock medio progresivo, medio emo en una época en la que estaba medio, no sé, para ¿De dónde son? Creo que son canadienses, no sé, son yankees. ¿Y las canciones son tipo textuales o son más conceptuales? No, son, si no sabes de qué van, igual son divertidas. Pero el disco, casi todos los discos hablan más o menos de van contando. Van contando esa saga de ciencia ficción que fue creada por el mismo vocalista, que me pareció como simpático. Pues es una banda relativamente nueva, porque tienen discos hasta el 2015, me parece una cosa así. Yo los conocí en el 2008. Me quedé con los 78 planetas, son un montón. Asimov, presta atención. Bueno, volviendo con Badgie, que es una banda que a mí me gusta mucho, es un grupo galés, que es un trío así de rock progresivo también. Pero lo que a mí me interesaba de Badgie, más allá de que la música está buenísima y es un proto hard y un proto heavy metal, es que empiezan a utilizar también estéticas de portadas de ciencia ficción, incluso contratando a dibujantes de ciencia ficción. Por ejemplo, en el álbum de 1975, Bandolier, el que dibuja la portada es Patrick Woodruff, que era en ese momento uno de los dibujantes que más trabajaba con ciencia ficción, que dibujó portadas para Roger Zelazny, por ejemplo, y vemos ahí como un paisaje medio posapocalíptico, una mezcla de western con vestimentas futuristas, ¿no? Y estos seres con cabeza de Badgie, ¿no? De Periquito, que es el nombre de la banda, y que es como la constante en todas las tapas. Hay otra que, nunca me va a salir el nombre de esta, es If I Were Britain, no me acuerdo cómo sigue, que la dibujó Alan Hood y que es mi tapa preferida, creo, de discos en todo el mundo, que es una cosa medio futurista de los pajaritos ahí con son los cascos halcones galácticos. Algo medio halcones galácticos. A mí me parece preciosa esta tapa. Y la dibuja Alan Hood, que no tengo idea quién es. No encontré rastros de esta persona, me gustaría saberlo. Y es un disco que está buenísimo. En esta etapa, ellos son una banda que no se queda muy quieta en el estilo y empiezan a mezclar hard rock o proto heavy con música disco, con cosas como más extrañas, y está buenísimo. No es para todo el mundo, pero está muy bueno. Y el tercero del que quería hablar era Night Flight, que es de 1981 ya. Ya salimos de la década del 70, pero me interesaba porque aparece en la portada, es una portada también hiperfuturista, ¿no? de esta cosa medio al estilo, ¿cómo se llama? El dibujante europeo de... No sé, pero cómics, es como la paleta de colores y la cosa medio granulada de la imagen de la revista Minotauro. Claro, de segunda época. Sí, también. O el péndulo también. O del... Claro, o del cómic europeo de los 70, ¿no? Ya me va a salir. No conozco la banda, pero me caen de 10, me encantan no, los periquitos espaciales. Son geniales. Lo de los periquitos espaciales es genial. Y bueno, y esta tapa la dibuja Derek Riggs, que después se hace muy famoso, o que antes ya se había hecho muy famoso, por ser el creador de Eddie, que es la mascota de Iron Maiden. Iba a decir que me hacía acordar mucho a la tapa de Killers. Claro, bueno, es el mismo, y es en la misma época.
Claro. Es el mismo estilo y la misma época, es el mismo dibujante, y es el dibujante que después acompaña secuencialmente a Maiden, por lo menos hasta el 93. Creo que en el 93 deja de dibujar él Sí, pero el icónico las tapas. lo creó él. Es claro, el personaje icónico lo crea él, y me parece que es súper interesante esto, donde las tapas de los discos, las portadas de los discos, van tomando una cierta independencia artística con respecto a la música. Si bien están ahí, hay una continuidad o una continuación, como una generación de un universo, ¿no? Que en Banshees se ve un poco, pero que en Maiden se explota de forma teatral incluso, porque en los conciertos aparecen muñecos gigantes de Eddie y de estas creaciones que salen de las tapas de los discos. Y después, esta es la otra banda que me interesa mucho nombrar, que es Hawkwind, que es un grupo que tiene como 30 discos de estudio, es un grupo que también es rock espacial, básicamente, de los 70. Y su quinto disco, creo que es el quinto disco, que es el Hall of the Mountain Grill, que es de 1974, que tiene una tapa increíble de David Hardy. No sé si se ve ahí, que es una nave como hundiéndose en un océano, y que refleja, creo una de las tapas que mejor refleja como la impronta de la banda, y uno escucha y es un rock espacial, y no puede decirle otra cosa que no sea rock espacial a esto que hacen. En esta banda entró como bajista Lemmy, el de Motorhead, e incluso el nombre Motorhead, que es un nombre bastante ciencia ficcional, lo saca de la última canción que compone para este grupo, que la dejaron afuera del álbum. Y que el álbum es que se llama Warriors of the Edge of Time, que es de 1975, y que tiene una tapa que está dibujada por Barney Bubbles, que es un dibujante que va a trabajar mucho con Hawkwind y que va a generar más profundamente la estética del grupo. Y que este álbum me parece muy interesante porque está compuesto en colaboración con Moorcock. Me olvidé el nombre. Michael Moorcock. William Moorcock. No, Michael Moorcock. Uh-huh. Estoy casi seguro. Bueno, pero lo escriben juntos. Este disco que, bueno, y el álbum es un álbum conceptual que sigue a las historias del protagonista del libro Eternal Champion de Moorcock, que estoy casi seguro que es Michael. Es Michael, lo acabo de buscar, perdón, porque yo lo dije muy segura, William. Gracias, porque me estaba... Bien. Pero pará, no es la tapa que estamos viendo, ¿no? No es la de la nave, ¿era la que seguía? No, es la siguiente, Warrior of the Edge of Time. Que me parece más una cosa de fantasía. Paisaje. Sí. Sí, pero es... Es una carta de tarot. Moorcock, parece el loco del tarot. Moorcock, sí. Tiene los colores, ¿no? De la carta del tarot, del amarillo, el sol ese white, medio extraño. Sí, sí, pero Moorcock lo que hace es trabaja con esto de la mezcla de fantasía y ciencia ficción. Claro, iba a decir que parece... Está vivo Moorcock, perdón, pensé que se había muerto. Parece tipo la tapa de un libro del Señor de los Anillos también, si querés. Sí, hay una cosa muy del fantasy. Sí, pero bueno, en el... a mí lo que me parece interesante es esto, como de nuevo gente de la ciencia ficción se mete en la música, hay una relación entre unos y otros, hay una coescritura, y por último, el otro disco que quería mencionar de Hawkwind es Astounding Sounds, Amazing Music, que claramente hace referencia a las publicaciones de ciencia ficción o de science... No, ¿cómo era? Science fiction. Science fiction o fantasciencia,
de los 20, de los 30, ¿no? Incluso no solamente con el nombre, sino en la edición. En la edición es de nuevo Barney Bubbles y Tony Hyde que colaboran en la edición y el dibujo, y claramente está haciendo una referencia a las revistas de historias de ciencia ficción, porque cada tema del disco funciona como un cuento de ciencia ficción. Cada tema del disco es un cuento de ciencia ficción. ¿De qué año es esto, Ver? Esto es del ¿Dijiste? 76. De 1976. Que tiene una vibra muy Luis Carlos Barragán, el autor del Gusano, el escritor colombiano. Esta cosa medio... lo veo como medio lejos, pero como medio los pueblos originarios. Sí. ¿No? Sí, hay algo así medio lo que se diría precolombino, ¿no? En como precolombino, en la estética. Pero también medio surrealista. Sí. Mirá. Sí, y eso, lo que a mí me parece interesante es que toman la portada y en la construcción del disco, no es un disco conceptual en el sentido que sigue una línea de una sola historia, sino que sería como una compilación de cuentos, que los cuentos en realidad son los temas. Claro, como las revistas esas. Y por último, tengo una súper recomendación que todo el mundo tiene que escuchar para ser un poquito más feliz en la vida, que es un grupo de punk escocés que se llama Resilios, y que tienen un solo disco en el 78, y que eran fanáticos de la ciencia ficción de los 50 y mezclan el punk inglés, pero es un punk muy fresco y que tiene como algunas reminiscencias de los Beach Boys. Y la mayoría de las canciones, el disco se llama Can't Stand the Resilios, como no soporto a los Resilios, tienen temas que hacen clarísima referencia a historias de la ciencia ficción de los 50, ¿no? El primer tema se llama Flying Saucers Attack, el ataque de los platillos volantes, ¿no? Después tiene otro tema que se llama 2000 AD, que es la versión inglesa de estas revistas de las que estamos hablando, ¿no? También es una revista de salida compilando historias en el Reino Unido, y tiene un temazo, que este es el que todo el mundo tiene que escuchar, y que si pudiera me encantaría que sonara, aunque sea un cachito en algún momento, que se llama Destination Venus, y que es como una versión un poco paródica de Destination Moon, una película de los 50 que tiene guión de Robert Heinlein, y que básicamente cuenta una invasión extraterrestre, ¿no? Y otro tema que se llama Mystery Action, pero yo me quedaría con Destination Venus. Para, y la última imagen, ¿a qué corresponde? Muy divertido. La que habías traído. Y la imagen es la de Resilios, ¿no? Sí, la tapa es como de colores. Sí, eso me parece súper interesante, la tapa esta. Porque están como es como si los colores se hubieran escapado de las historietas que están en el costado. Claro. Hay unas historietas en el costado en blanco y negro, sí. Y toda la paleta de colores es como si se hubiera escapado de ahí. Pero hay una última imagen en blanco y negro. Sí, esa última imagen en blanco y negro es para la segunda parte, que va a ser mucho más cortita, que es la de la música en la ciencia ficción. Antes era la ciencia ficción en la música, ahora voy a hablar muy poco de la música en la ciencia ficción, y ahí aparece Robert Sheckley, que tenía proyectos musicales y que en un momento se encuentra con Brian Eno y Peter Seinfeld y graban un disco, es un disco rarísimo, que está muy bueno, que se llama Robert Sheckley in a Land of Clear Colors, que sale en 1979, se encuentran en Ibiza, así que no sé cómo habrá sido el proceso de composición de ese disco,
Y ahí vemos como Robert Sheckley experimenta con la música. Por ejemplo, Michael Moorcock también se separa de Hawkwind y arma un grupo de música que creo que sigue estando, que es Michael Moorcock and the Deep Fix. Y tocan y por último, lo que más me interesaba hablar de esto es ¿qué es la música Filk? ¿Saben qué es la música Filk? ¿Escucharon alguna vez hablar de la música Filk? No, ¿es la última foto? No, ya no hay más fotos. La de blanco y negro, ¿qué era? La última. Es la de Robert Sheckley. Es la de Robert Sheckley, ok, perdón. Sí, es la etapa de Robert Sheckley. Bueno, la música Filk surge de un artículo que en los 50, creo en el 54, publica un tal Lee Jacobs que se llama La influencia de la ciencia ficción en la música Filk americana moderna. Por supuesto, él quiso poner la música folk, pero un error de tipeo. Entonces, a partir de ese error de tipeo, el fandom de la ciencia ficción agarra ese concepto y empieza a hacer música Filk, que se juntan en las convenciones a cantar canciones folk a las que les cambian la letra para hacerlas espaciales. Nerds. Y esto es maravilloso, es maravilloso. Y esto pasa desde los 50. Por ejemplo, la primera persona que utiliza el término música Filk, así en un plano un poco más académico, es Andrea Poole, la esposa de Frederick Poole, que hace un comentario sobre esto porque su esposo se dedicaba a hacer canciones de música Filk. Y esto se sostiene y hay premios a la música Filk y hay un catálogo grandísimo de canciones Filk que son hermosas, ¿no? Una de las definiciones que encontré es que es una mezcla de parodia de canciones y música original humorística o seria sobre temas como la ciencia ficción, la fantasía, las computadoras, los gatos, la política, el programa espacial, los libros, las películas, los programas de televisión, el amor, la guerra y la muerte, tomando la música folk. Y acá retomo lo que vos decías de lo de contar una historia. Porque la música folk tiene muy fuertemente ese plano narrativo, claro. El componente narrativo fuertísimo, entonces se toma esta tradición de la música folk y se hace la música Filk, que tiene su espacio en las convenciones, donde hay una ronda y hay distintas formas. Hay una que es ordenada y cada quien canta una canción en toda la ronda, o una que es caótica y se saca un número, o otra que es más caótica y alguien empieza a cantar y cuando termina otro se tiene que apurar y cantar otra canción. Es delirante. Estuve leyendo, me pasé horas leyendo letras de música Filk. Pero quería cerrar esto hablando de mi canción preferida de Queen. Mi canción preferida de Queen es 39, que es uno de los temas de Una noche en la ópera. Y que habla de unos colonos, es como una historia de colonos pero espaciales, ¿no? Entonces se van al espacio y vuelven y las cosas cambian cuando vuelven, ¿no? Es la idea y de las cartas que se envían. Entonces es como la misma idea de estas canciones folk de migración. Es una canción folk, pero pensada espacialmente. Y ahora me vengo a enterar de que es un tema Filk, porque cabe perfectamente en la categoría de música Filk. Un tema que no podemos pasar porque no pagamos el copyright y nos sacan de todos lados. No, ya. Así que imagínenlo o reproduzcanlo. Sí, en su casa. Podemos poner, no sé, los links a las canciones. No sé. Sí. Por si quieren investigar. Por lo menos la de Destination Venus, escúchenla todos, porque es maravillosa. Bueno, y creo que eso es lo que tenía para decir sobre música y ciencia ficción, pensando un poco en cómo se puede pensar el género, o cómo puede aparecer el género
en formas artísticas no tan esperadas. Sí, igual, o sea, muchas cosas de las que mencionaste están metidos escritores. No sabía que Michael Moorcock Michael No William tenía una banda. Y justo la etapa esa que mostraba, como que estuvimos todos de acuerdo en que tenía como un gran componente de imaginería más del fantasy. Es un autor que ha producido sobre todo fantasy. Sí. Pero tiene una novela bien de ciencia ficción, de viajes en el tiempo también, que era lo que yo trabajaba hace un rato, que no sé si la leíste, He aquí el hombre o Behold the Man, que es un tipo que viaja al pasado y es confundido con Jesús. O sea, como que en realidad se convierte en Jesús. Y es lo más hereje que vi en mi vida, lo más ofensivo para la religión cristiana que leí en algún momento. O sea, tiene momentos muy complicados, entre ellos una escena de sexo con la Virgen María. Es muy loca la novela. Está muy bien, es súper original. No sé bien qué pasó en su época, ¿no? Cuando la publicó, pero es bien de esta nueva ola, ¿no? De la ciencia ficción, que bueno, que nos queda un poco pendiente para entonces la segunda parte de este cumpleañito, y ahí nos tenemos que acordar de traer alguna vela, algún cartelito. Vamos entonces a ir cerrando con nuestra sección estrella, que ha vuelto y que aparte estuvo ahí. Por favor. Estuvo ahí todo presente. el capítulo. Igual brevemente, si me permiten, hay unas cositas de ciencia ficción sobre videojuegos que me gustaría nombrar, pues siento que es algo que les Es terrible, excede. o sea, porque se va a hacer largo el capítulo, después dice, es muy largo el capítulo. Es muy largo para editar. Ahora nos entendés desde Sí, adentro, obvio. viste qué difícil. Pero no, porque nombraron un par de cositas, especialmente sobre viaje del tiempo, y me acordé, obviamente, de ciencia ficción videojuegos. Hay muchísimo para hablar, se puede hacer un montón de programas. Pero me acordé de está Cyberpunk 2077, que es justamente un videojuego sobre Cyberpunk, Mass Effect. Hay muchísimos videojuegos y ciencia ficción, me parece que es una temática bastante recurrente. Pero con el tema de los viajes en el tiempo, me acordé mucho de El Día del Tentáculo, Day of the Tentacle, que es una aventura de LucasArts, que es una aventura gráfica. Por lo general las aventuras gráficas tienen mucho esa temática, y en esta en particular tenés que viajar en el tiempo para afectar el futuro, para poder hacer cosas en el futuro, para desbloquear cosas que puedes hacer en el futuro, como plantar un árbol, no sé, agarrar una cosita, que después la persona que está en el futuro pueda accionar cierta cosa y destrabar cierto sistema para poder seguir, para continuar en el juego, sino que está trabado. Entonces me acordé justamente del Día del Tentáculo, Day of the Tentacle, por el tema de los viajes en el tiempo. Y para mí una de mis aventuras gráficas favoritas, y que es muy, muy, muy ciencia ficción, también de LucasArts, conocidos por haber hecho la saga Monkey Island. The Dig es una aventura gráfica producida por Steven Spielberg, que habla de unos astronautas que van a un asteroide que va a colisionar con el planeta Tierra, y ponen unas bombas para detonar este asteroide, y se dan cuenta que es hueco, que es vacío. Entonces, al entrar y al explotar las bombas, viajan a un planeta nuevo en el que parte de la tripulación murió, y viajan a un planeta que está como semidesierto y hablan en otro idioma, y es todo mucho, típico aventura gráfica. Tenés que ir resolviendo puzzles y cosas así, pero me parece un re buen ejemplo de un videojuego con temática ciencia ficción, si bien dura y como lo que estábamos hablando acá. Fin de mis comentarios. Tenemos en nuestro capítulo, ya no me acuerdo de qué temporada, sobre videojuegos, pero creo que es un capítulo larguísimo. Es un capítulo muy largo. Pero 2022. Es de monstruos, obviamente, pero no me acuerdo si habíamos hablado de alguno de ciencia ficción. Está bueno porque vamos también pensando para futuros capítulos. Pero decía, vamos cerrando entonces con nuestra sección estrella, que creo que ahora nos va a quedar bien en el sonido si lo decimos al mismo tiempo. A ver, veamos. Ojo cuando te vayas a San Clemente. No quedó mejor. Bueno, ojo cuando te vayas a San Clemente, el momento en el que, según la inteligencia artificial de nuestro productor, bajamos la temática del capítulo a la vida real. Entonces, yo había traído dos noticias. Una de un tipo que robó miles de hormigas negras y las quería contrabandear, pero la verdad es que
me había parecido re original, re divertida, pero después encontré otra noticia que la dejó muy chiquita esa. ¿Conocen a Mike Madmen Marcum? Mike Marcum. Un No. joven que asegura haber desaparecido en una máquina del tiempo. ¿No escucharon nada? Yo voy a leer algunos extractos, algunos nada más, porque te juro que es para leer entera la nota. De una publicación de Infobae del 30 de enero del 2026. O sea, Infobae. Y hace 3 meses. Parece que este Mike Marcum, porque lo dice de una manera muy graciosa, como que se obsesionó con la electricidad. ¿No? Él, a ver, dice... Creció y nació en Missouri. Alejado de los grandes laboratorios o cualquier entorno académico, no era un científico reconocido ni tenía relación con universidades o instituciones tecnológicas. Ahí ya el primer problema, ¿no? Su perfil era de un autodidacta apasionado, un joven de apenas 21 años con una curiosidad insaciable por la electricidad. ¿Les pasó alguna vez tener una curiosidad insaciable por la electricidad? Y una inclinación marcada hacia la experimentación. No contaba con recursos sofisticados, sino con herramientas improvisadas y una notable obsesión por explorar los límites de lo posible desde el garage de su casa. Para mí es como Frankenstein, Primer, Psicópata Americano, ¿no? Todo junto. Sí, una película de adolescentes de los 80. Pero en la vida real, ¿no? Marcum comenzó a modificar una escalera de Jacob, un aparato capaz de generar arcos eléctricos visibles. Parece que el tipo estuvo en cana porque necesitaba para su experimento mucho más voltaje del que recibe una unidad doméstica y no sé de dónde se la robó, ¿no? Pero esto en serio, o sea, es una persona que está tipo... Curiosamente, vorazmente curioso por la electricidad. Curioso por la electricidad. Y parece que fue un programa de radio que contó, ¿no? Que había creado una máquina del tiempo. Porque terminó recurriendo entonces a estos transformadores de alto voltaje. Estos equipos no le pertenecían, dice Infobae. Supongo que se los robó. O sea, de vuelta, estamos ante un Víctor Frankenstein del siglo XXI. O como el Doc Brown a los libios, que les roba el plutonio. Claro. Su uso provocó un incidente inesperado. Bueno, si recurrís a transformadores de alto voltaje en tu casa, tras una serie de pruebas se produjo un apagón de gran magnitud en su vecindario. O sea que si ahora se les corta la luz, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, no es de sur, no es de nor, capaz tenemos algún, como es Marcum, porteño dando vueltas por ahí. Bien, bueno, el tipo, en la nota de Infobae se incluye un diseño, ¿no? No se ve ni en Pepe. Esta imagen no la... Ahí está, se ve, bueno. Sí. ¿No? Se ve como un diseño de la máquina. ¿De la máquina del tiempo? De la máquina del tiempo. Después aparece, después de estar en cana, y después vuelve, o sea, desaparece. Y su última aparición conozco porque esta noticia es del 2026, ¿no? En 2015 reapareció afirmando haber despertado 2 años en el futuro, a cientos de kilómetros de distancia de donde había desaparecido. Según su relato, no tenía memoria de cómo había llegado allí. Digo, tiempo que creaste con tu obsesión por la electricidad. Sin pruebas fehacientes ni documentos verificables, sus palabras solo sirvieron para avivar aún más el debate sobre la posibilidad o el engaño, entre guiones, tras su supuesto viaje temporal. No solo la noticia, no solo el caso me parece espectacular, sino aparte el artículo periodístico. Me parece... No, es genial. Eso es lo que yo consumía en los 90 con Muy Interesante. Conozca Más, que tenía sus artículos de eso. Es eso. Infobae, ¿no? La historia de Mike, Madmen, Marcum sigue envuelta en incertidumbre. ¡No! No, claro, no hay chance de que un tipo en el garaje de su casa, o sí, haya creado una máquina del tiempo. Bueno, no sé. Sí, hay que ver, porque si uno conecta muchos aparatos, quizás. No hagan esto. O sea, ahora, ojo cuando se obsesionen con la electricidad. Por favor,
Esta sección es didáctica ante todo. No creen Claro. máquinas del tiempo en sus garages. Porque a ver, uno sabe, gente obsesionada con el fuego, que son pirómanos. ¿Esto qué es? Electrómano. No sé, debe tener algún Eh, nombre. Tiene que tener un nombre, pero Gente no sé, magnetizada. es más raro. Traten de no Porque el fuego obsesionarse lo en ves general y qué sé yo. con ningún elemento. Pero sí. Bueno, y eso de viajes en el tiempo, viste que ahora con el atentado a Trump se apareció una cuenta de Twitter que hace 3 años tiene un solo tweet que es el nombre y el apellido del que atentó contra Trump. Permitime dudar. Viajero del tiempo. A mí cuando en la escuela las niñas me preguntaban tipo cuál sería el invento de ciencia ficción que más me gustaría que existiese en la realidad, siempre decía los mismos dos. Uno, la máquina del tiempo. En mi fantasía yo creo que en algún momento puede llegar a existir algo parecido. Y esta segunda que creo que es todavía más posible, que es la telepatía. Pero si tuvieran una máquina del tiempo, ¿viajarían al futuro o al pasado? El tema es cómo funciona el tiempo, porque... O sea, también de vuelta hay como distintas reglas, pero vos decís, en una línea podés ir adelante o hacia atrás. Yo en este momento de mi vida iría adelante. Sí, yo también. Pero de curiosidad. Tipo para tocar a ver qué hay. Tipo, años. Claro. A ver si me rindo ahora o sigo insistiendo, porque la verdad que... ¿no? Claro. Como humanidad, digo, como sujeto, como humanidad. Claro, yo 200, 300, 400 años y vas viendo qué pasa. Porque de vuelta, nadie quiere ver dinosaurios. Okay. Perdón. No, hay un cuento de Bradbury en el que van. No me acuerdo si es Viaje al Tiempo, no, creo que es otro planeta en el que hay dinosaurios, ¿no? Van como en un viaje turístico. Y bueno, pasa lo que... O sea, no, vos no querés ver dinosaurios. Yo sí quiero ver dinosaurios, de verdad. Yo pero reviajaría tenés que ir al pasado. bien pertrechado, te hacen goma los dinosaurios. No, depende de qué momento. Lo que sí, aparentemente la concentración de oxígeno es tan diferente que te morís, a menos que vayas con un traje de astronauta. Pero si caes así como a pelo al pasado dinosaurístico, no sobrevivís. No podés. No. Pero también ahí depende si... Perdón, y quizás en el futuro también, quizás probablemente en el futuro esté todo tan contaminado que si no caes con un traje, no lo contás. Claro, bueno, hay que ver cuánto tiempo en el futuro, porque también te puede pasar como el viajero del tiempo de Wells, que se va adelante y no hay nada. No hay nada. No hay nada, claro. ¿Vieron Arco? Arco es una película sobre el viajes en el tiempo. Me resuena el título. Es una nueva que salió, estuvo nominada a los Oscars, es una película animada francesa. Animada, bien. 2 notas. La verdad que este capítulo, mucha recomendación, mucha data. Pará, iba a decir esto. Es importante también si pensás irte al pasado, si podés o no modificar algo. Porque si no pasa como en el cuento este de Ten, que decía si vos... O el capítulo de los Simpsons, ¿no? Que tiene, o el capítulo de los Simpsons. Volver al futuro. Pero volver al futuro termina como pudiendo enmendar. Claro. Pero acá es, bueno, estornudaste y tenemos tentáculos en el presente. Ese es el tema. O en Futurama, donde Fry es su propio abuelo. Claro, porque si no, tendrías que ir para mí como testigo. Como testigo, sí. Y no te puedes morir en el pasado. No te puedes morir, porque si no te mata un dinosaurio, la peste negra, solo sos un espectador. Yo, chicos, piensen, o sea, soy mujer, o sea, los derechos a duras penas ahora, imagínense en cualquier época. Pero imagínate un homosexual. Bueno, quizás Grecia. En Grecia, sí. A Grecia. A enfiestarse ahí, como todo estaba bien. No, está complicado. Bueno, yo me puedo ir a la isla de Lesbos, por ejemplo. Claro. Bueno, vayamos a Grecia. Mirá qué clasicistas terminamos siendo. Bueno, llegamos hasta acá. Creo que sí. Y llegamos. Llegamos hasta acá. Espero que ustedes hayan llegado hasta acá. Oyentes. Bueno, fue muy divertido. Fue muy divertido y les dejamos tarea. Me quedé muy contento. Como un buen cumpleaños. ¿Qué tarea? Se tienen que suscribir al canal. Tienen que recomendar este podcast a todos sus amigos, sus amigas, sus amigues. Tienen que comentar acá. Me están pasando. Tienen que comentar nuestras publicaciones en Instagram, nuestras publicaciones. Bueno, Facebook está medio muerto, no hace falta. Twitter no tenemos, es un pozo infecto de odio. En YouTube.
Compartan con Sí. sus seres queridos. En Spotify también pueden dejar comentarios, ¿eh? En Spotify, y también en Spotify Claro. pueden como Dejar 5 estrellas. dejarnos 5 estrellas, pero aparte como suscribirse, no sé cómo es, ¿no? Como poner tu... Sí, en Spotify ¿Cuál? tienen que suscribirse, dejar 5 estrellas, también pueden dejar un comentario. En YouTube tienen que activar la campanita para que entiendan cada vez que sale un episodio nuevo, que es cada semana, suscribirse para que cuando sale un episodio nuevo les aparezca y dejar un comentario porque eso ayuda muchísimo al algoritmo, porque YouTube dice, esto es popular, esto está buenísimo, lo voy a recomendar a gente que no está suscripta. Y obviamente, nos muestra, no es que Claro, nos va a y dar muestra. plata, ya plata no tenemos, plata y miedo, bueno, miedo a veces sí, pero plata nunca tuvimos, no vamos a tener, no importa, pero sí que, bueno. No sí, necesito una máquina del tiempo para saber que, claro, no que no hace vamos a tener falta plata. viajar al... Eso, pueden comentar cuál sería su invento de ciencia ficción preferido. Sí, y si van a viajar en el tiempo, como este Marcum, se van al futuro, se van al pasado y con qué reglas. Yo como fantasmita iría, o sea, ¿entendés? Como una especie de burbuja, puedo decir. No puedes intervenir. Bueno, lo seguimos pensando. Nos vemos la próxima. Bueno, hasta la próxima, hasta la segunda parte del cumpleaños. Gracias por estar hasta acá.